noches, sean bienvenidos a Escribilea, este espacio que durante 50 años les ha llevado el arte, la historia y la cultura universal de una manera singular, amena e interesante hasta sus hogares. Para que así continúe siendo este programa de Escribilea, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el doctor Raúl Lombana y el máster Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches. Qué placer participar con ustedes en un espacio como este. Vamos a iniciar con una colaboración enviada por Pablo Ruiz Guardado, residente en El Vedado, aquí en Ciudad de La Habana, y para los espectadores que ya está disponible en pantalla la información que podemos brindar en este momento. Les recomiendo estar atentos a las preguntas y a las respuestas para que puedan también determinar esta frase célebre con que iniciamos nuestro programa. Tiene el derecho de comenzar la ronda de preguntas el doctor Pérez Herrero. Bueno, una frase célebre de nuestra era. Sí, profesor. Posterior a la Edad Antigua. Correcto. A la Edad Media. También. A 1789. Más allá. Siglo XIX, XX, XXI. De uno de ellos. ¿Siglo XIX? No. Ah, caramba. No pertenece al siglo XIX. Entonces es una frase célebre del siglo XX. Así es. Del siglo XX americano. Americano. De la América Latina. No, profesor. Entonces es una frase célebre de la América del Norte. De América del Norte. De Estados Unidos. Estados Unidos. Una frase Correcto. célebre de Estados Unidos. Esta frase fue dicha o escrita en la segunda mitad del siglo, sí. Después de 1950. Sí. Después de 1950. Esta frase fue dicha o escrita, o ambas, por un presidente estadounidense. No, profesor. No es por un presidente estadounidense. Bueno, entonces, usted le dijo a Dagoberto que era de la segunda mitad del siglo XX. Así es, profesor. Y esta frase célebre fue pronunciada por una personalidad conocida. Correcto. Ampliamente conocida. Sí, muy conocida. Dentro de los movimientos sociales norteamericanos. Así es. Yo tuve un sueño, yo tengo un sueño. Correcto. Ah, Martin Luther King. Sí, señor. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. No cabe la menor duda de que esta fue una personalidad importante dentro de la dinámica política norteamericana. No era un hombre que estaba concentrado en las esferas desde donde se ejerce el poder político, pero sí fue un hombre que tuvo una influencia extraordinaria y sobre todo en cuanto a las cuestiones raciales, a partir de su, ¿cómo se llama?, su origen, y por supuesto pues era un hombre que llevaba público, es decir, su figura, bueno, era representativa y, por supuesto, dentro de los movimientos sociales norteamericanos tenía mucho impacto. Y este es también relacionado con los procesos de guerra de los Estados Unidos en ese momento histórico. Y por supuesto, bueno, pues tenía una gran audiencia y un enorme prestigio. Y como todos sabemos, fue asesinado. Exactamente, esta frase, que es el título de un discurso, exacto, yo tuve un sueño. Fue pronunciada el 28 de agosto de 1963, un año trascendental para todo esto que usted acaba de decir, tanto de los movimientos sociales como de los movimientos estos en contra de la guerra. Sí, profesor. Sí, quisiera decir que Martin Luther King era un pastor bautista. Así es. Un hombre que emerge a la figura como figura pública a partir del año 1955 y que la peculiaridad que tiene es que levanta la bandera de la resistencia pasiva. Es decir, es un hombre que está siguiendo el camino de Mahatma Gandhi y dice que hay que dar amor cuando te den odio.
poner la otra mejilla cuando te estén dando golpes. Y esa resistencia pasiva que va a ser la política seguida por el movimiento negro de la segunda mitad de la década del 50 y después durante todos los años 60, aunque después van a subir otras variantes mucho más, digamos, radicales, como las Panteras Negras, como el movimiento, la propia figura de Malcolm X, el movimiento continuador de estudiantes no violentos, etc. Pero Martin Luther King es una de las grandes figuras del movimiento negro y esta frase él la pronuncia, si mal no recuerdo, en el memorial en Washington, D.C., en el memorial a Lincoln. Y uno de los momentos como usted decía, es el nombre de ese discurso. Yo tengo un sueño. Hay una parte que dice, yo tengo un sueño, y el sueño es que algún día los nietos de los propietarios de esclavos y los nietos de los esclavos se sienten a la mesa de la amistad, de la concordia, del amor, y desaparezca, por supuesto, toda la política así de violencia contra los negros. Lamentablemente hay que decir que todavía en Estados Unidos ese sueño de Martin Luther King no se ha hecho realidad. Exactamente. Bueno, pues agradecemos y felicitamos a nuestro panel por haber determinado este tema, especialmente al profesor Pérez Herrero. Y rápidamente vamos con el licenciado Fernando Rodríguez Sosa, que tiene preparado su espacio con novedades literarias. Nosotros regresaremos para el tema intermedio. Qué placer contar con usted. Gracias. Buenas noches. El libro que esta noche les comento, en palabras de su propio autor, fue escrito luego de haber vivido 3/4 de siglo. Son recuerdos y vivencias que van desde la niñez hasta la tercera edad, en ese permanente dialogar del ser humano con el entorno y consigo mismo. Me refiero al poemario titulado Cuando llega el otoño, de la autoría de Rolando López del Amo, que se publica bajo el sello de la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Estructurado en 3 grandes secciones, tituladas En el espeso resplandor del aire, Peregrino y Postrimerías, el autor ha reunido en este volumen más de 150 poemas en que comenta, indaga, reflexiona sobre su vida y sobre la propia condición humana. Nacido en la capital cubana en 1937, Rolando López del Amo es autor de una bibliografía que incluye, entre otros poemarios, Los nombres y los días para el lector adulto y Vecinos, dirigido al público infantil. Reconocido con mención en los concursos David, 26 de julio e Ismaelillo, durante más de 3 décadas se ha dedicado al servicio diplomático cubano en países de Asia y Oceanía, además en las Naciones Unidas y en la UNESCO. Reconoce Rolando López del Amo que su propósito fundamental es, como en cierta ocasión le comentó el maestro Eliseo Diego al referirse al oficio del poeta, dejar testimonio del lugar donde se vive y donde se nace. Confirmemos la certeza de estas palabras con la lectura de este poemario de Rolando López del Amo, Cuando llega el otoño, en que indudablemente presenta al lector el lúcido testimonio de su experiencia, de su vida, de su entorno. Les recomiendo la lectura del poemario Cuando llega el otoño, de Rolando López del Amo, que ha publicado la editorial Letras